Hoy hablaremos sobre la filosofía y el arte, un tema que consideramos ha sido uno de los más importantes que hemos visto en esta clase de filosofía con el Mr. Jonathan Lucero. Bueno, pues, ¿qué es la filosofía del arte? Las definiciones del arte son muy variadas y dependen de las concepciones políticas, religiosas, ideológicas. Para algunos el arte debe ser una expresión libre de ideologías, mientras que para otros debe ser un claro vehículo de expresión y manifestación de su contexto social. Tras esta definición principal que he mencionado, ¿qué es en realidad el arte? ¿Qué podría considerarse realmente una obra de arte? Estas son algunas preguntas que nos realizamos cuando observamos el arte y su significado. Una obra puede o no tener un significado y seguir siendo considerado arte, pero depende, ya que cabe recalcar que todos tenemos diferentes puntos de vista. Y podemos ver el arte en otras formas y pensar diferente y tener una opinión diversa sobre la misma. No todas las obras costosas son arte, solo porque son caras. Es trivial pensar de esta forma, porque consideramos el verdadero significado de una obra desaparece. Es decir, no veremos más allá de lo que realmente transmite la misma. Siguiendo con esto, desde otras perspectivas, algunas personas creen que una verdadera obra de arte sí posee un trasfondo. Se consideraría cierto, pero existe un límite. Otros creen que como una obra es aceptada socialmente, es decir, por la mayoría, debe ser considerada arte, cuando no es así. Otros también piensan que arte es aquello que se encuentra expuesto a un público en general, como en un museo, etc. Esta es una visión más colectiva, ya que la mayor parte piensa así. Sin embargo, el arte sí tiene un fundamento, creado por los artistas. Aunque, como ya mencioné anteriormente, no siempre quiere cumplir un rol comunicativo, simplemente está frente a nosotros, mostrándonos los alcances de la imaginación y la creatividad humana. El arte plantea muchas preguntas y problemas. El arte está en todos lados, pero depende de cómo lo veamos e interpretemos. Entonces, ¿cómo sabemos si un artista de verdad buscó transmitirnos algo en su obra? A veces una obra suele reflejar el pensar, los sentimientos, emociones de un artista. Y esto lo vemos mediante la búsqueda. El arte es la búsqueda, porque conociendo los antecedentes de una persona que realizó cualquier tipo de obra de arte, sabremos qué es lo que nos quiso decir. Pero esto suele ser innecesario muchas veces. Hay personas que con solo ver una pintura u escultura, suelen desarrollar un sentimiento de emoción, felicidad, tristeza, miedo. O sea, las personas se deleitan con la obra, lo cual es uno de los objetivos del arte. Mencionando esto, quiero nombrar una obra que considero importante y que realmente me hizo pensar, el cual es La Flor decapitada de Osvaldo Guayasamín. Voy a poner la imagen aquí. Es una obra de verdad impresionante, que en lo personal me dejó sin palabras, donde considero se aprecia el rostro de dolor y sufrimiento de una mujer indígena, que pienso que la misma buscaba luchar por la igualdad, mas fue injusticiada en esta sociedad donde apartamos a los pueblos indígenas y los rechazamos. Por ello considero que su voz debe ser muy escuchada. Realmente considero que hay cosas que son 0% entendibles, pero 100% sentibles, que lo sentimos, que nos llega al corazón, que nos hace pensar y reflexionar sobre nuestra vida y nos marca de distintas formas. Si una obra te hace experimentar estos sentimientos, considero que es arte. Muchos creen que la filosofía y el arte no tienen nada que ver, pero realmente tienen un vínculo muy grande, ya que el arte es la expresión de las inquietudes humanas sobre su realidad. Por lo que, como dije, la relación con la filosofía es estrecha, ya que también es creación intelectual, solo que en el plano metafísico y simbólico, pero llevando implícitas las mismas preguntas sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el rol del arte actualmente? El arte, especialmente después de la década de los 70, se volvió mucho más político y ético. Cada vez se ha buscado formas de intervenir en la realidad social, económica y política de hoy. Los historiadores del arte están ciegos ante esto. Ellos no ven cómo el arte trabaja como un poder político y ético. La visión dominante de la historia del arte todavía habla de estética, de lo que es bello y de lo que no es. Bueno, y se preguntarán, ¿cuál es la importancia del arte en la educación? El arte y la filosofía llevan a cabo una tarea similar con respecto a la educación. Tienen el poder de perturbar. No se trata de aprender cómo pensaba un hombre del siglo XII sobre la verdad o cualquier otro concepto. En sí, esto no es la filosofía.
sino que trate de hacerse preguntas muy básicas. Pero estas preguntas deben tener algún tipo de importancia para nuestra realidad. Por lo menos deben tener como mínimo la capacidad de destapar cosas. Si se introdujera mucho más la filosofía del arte en los colegios, los niños ya no se aburrirían. Bueno, nosotros creemos que a los niños les gustaría muchísimo más y a los padres de familia también. Todo el mundo sabe que el aprendizaje no funciona de forma profundizando un curso tras otro. Creemos que si tú eres un estudiante y estás aburrido, no aprenderás nada, cosa que nosotros como estudiantes ya lo hemos vivido. A menos que tengas un examen y te pase algo urgentemente en el examen que el profesor desea oír, pero no tiene nada que ver con el hecho de aprender. Aprender consiste en preocuparse por las cosas, en apreciar cosas, y esto tiene que ver más con las cosas elementales, por ejemplo, los colores, los números. Y bueno, pues se potencia lo suficiente el arte en los colegios. Nosotros creemos que ni en lo más mínimo, porque tanto la filosofía como el arte son terriblemente incomprendidos en todas las etapas educativas. Si no se enseña a los alumnos la filosofía y el arte, entonces acaba ocurriendo lo que está sucediendo. Es decir, acabamos en una crisis como la que tenemos actualmente, que acabamos en los niveles de capitalismo en los que actualmente vivimos. Bueno, y para concluir con este tema, ¿tendremos que cambiar el sistema educativo? Por supuesto, claro que tenemos que cambiarlo. Y esto solo se puede hacer mediante el arte y la filosofía. Porque, por ejemplo, al menos en Finlandia han entendido más cómo se puede estimular a los niños, pero estamos convencidos de que incluso allí no se utiliza ni el 10% de lo que somos capaces de hacer. Por ello pensamos y consideramos que aún tenemos mucho trabajo por hacer y lograr crear un vínculo entre el arte, la filosofía y nosotros mismos.